Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la última clase de quinto elemento. De verdad ha sido un proceso muy gratificante. El día de hoy estaremos relatando nuestro hermano King el Profeta, Daniel Jiménez, integrante del colectivo de la Jungla Hip Hop y uno de los mejores raperos de la escena. Nos estará relatando en esta charla cómo componer rap, cómo desbloquear la mente cuando no hay inspiración. Nos estará dando tips, nos estará dando técnicas, nos estará enseñando a base a su experiencia cuáles son los funcionamientos correspondientes para realizar una canción en determinado momento. Entonces, sin más nada que decir, sean todos bienvenidos. Ya iniciamos la clase y Daniel Jiménez, King el Profeta, los micrófonos son tuyos. Adelante, amigo. Ok. ¿Se escucha bien? Quiero preguntar primero. Perfecto. Yo escucho perfecto. Ok, vale. Primero que todo, buenas tardes a todos los que están presentes, a todas las que están presentes. Bienvenidos a la última clase, tanto del eje como de esta temporada de Quinto Elemento, la cual ha sido muy enriquecedora y gratificante para nosotros como colectivo y de todo corazón esperamos que haya sido lo mismo para ustedes. Los que han estado presentes clase tras clase y han sacado provecho a cada una de ellas, pues nos alegra mucho realmente. Estoy seguro que todos estos conocimientos les van a ser de utilidad para sus proyectos, ya sean colectivos o propios, pues esa siempre ha sido la idea de esta iniciativa, ¿no? El que todos crezcamos y mejoremos, como hablábamos ayer. Como dice el título, esta jornada se titula Métodos para estimular la creatividad y superar bloqueos de inspiración. Y este tema en particular me gusta mucho debido a que todos saben, soy escritor, no solo del rap, sino también hago poesía. Y en sí todo lo que tenga que ver con la escritura, la composición, la creación, me apasiona mucho. Además de hablaremos hoy, esas cosas que hablaremos hoy han sido situaciones que muchas veces me ha tocado vivir a mí como artista y creo que a todos en algún momento también, ¿no? Porque todos de alguna u otra forma creamos cosas. Así que vamos a intentar entender un poco más esto de la creatividad, el proceso de escritura y la particularidad que tiene este proceso en la composición de rap. Bienvenido a Juan. Gracias por estar aquí, brother. Estamos apenas comenzando, así que pasemos a la siguiente diapositiva. Al igual que ayer, las recomendaciones, 3 recomendaciones sencillas. La primera es estar en una posición cómoda, una posición que no nos incomodemos, no nos molesten, para estar concentrados y pendientes de todo lo que aquí se va a hablar. La segunda es tomar apuntes, hacer anotaciones, tener presente si tenemos alguna duda, también podemos expresarla mediante el chat o activando el micrófono en cualquier momento, sin pena, sin miedo. Que yo con gusto, o también mis compañeros que también hacen rap y escriben, con gusto lo vamos a intentar aclarar, ¿no? Entonces, siguiente diapositiva. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy también vamos a aprender bastantes cosas interesantes en esto de la escritura y del rap, ¿no? Lo primero que vamos a aprender es qué es hip hop y qué es rap. Esto puede sonar un tema bastante, por así, cliché, pero nunca está de más aclararlo, ¿no? Siempre existen como esas confusiones o esas dudas y no está de más diferenciarlos. También vamos a hablar sobre el concepto de rimas, los tipos de rimas que hay, las estructuras más comunes. Vamos a hablar también de otros conceptos relacionados al rap, como lo que es la métrica, el flow, la entonación. Todo eso es vital, es importante a la hora de nosotros escribir rap. Debemos entender, digamos, la base, el origen, por decirlo así, teórico, de todo lo que nosotros hacemos cuando estamos escribiendo, ¿no? También vamos a hablar sobre las figuras que hay dentro del rap, las figuras gramaticales, las figuras retóricas o estilísticas del lenguaje.
que se utiliza a la hora de componer rap. Vamos a hablar, obviamente, del bloqueo y la falta de inspiración, sus consecuencias, sus causas, las cosas por qué la originan. Y por último, vamos a hablar sobre cómo superar bloqueos, algunos métodos, algunos tips que les voy a estar dejando para que lo tengamos en cuenta a la hora en que se nos presente esa situación de inspiración o de falta de inspiración, ¿no? Esos son los temas que aprenderíamos hoy. Así que vayamos a la siguiente para comenzar. Bueno, me gustaría que fueran participativos. ¿Alguien sabe la diferencia entre hip hop y rap? No se vale que R ni Puma contesten. Tiene que ser uno de los que están aquí en la reunión. Pueden hacerlo por el chat o pueden hacerlo por el micrófono. La diferencia entre hip hop y rap. Sí, sí, si Puma ni R pueden responder porque ajá, no sería la idea. Nadie sabe la diferencia. Ale, hip hop es un movimiento. Adriana Rincón. Rap es rimas y hip hop es baile. No, no necesariamente, Adriana. No necesariamente es eso. Ahorita lo vamos a aclarar. Ale, rap es un género. Exacto, hip hop es un movimiento y rap es un género. Ok, vamos a aclarar esto. Como decía esta Ale, hip hop es efectivamente un movimiento artístico, un movimiento cultural, el cual abarca distintas dimensiones, distintos elementos dentro de él, ¿no? Es como un estilo de vida, podrían llamarlo muchos también. Este movimiento nace aproximadamente en los años 70 en el Bronx de Nueva York. Eso lo decía también R en su capacitación. Tiene 4 elementos artísticos base, que son el rap, el graffiti, el DJ y el baile, que es el breakdance. Pero también tiene otros elementos, digamos, complementarios que son igual de importantes, como son la vestimenta callejera, el conocimiento callejero, el emprendimiento también hace parte dentro de sus elementos, y otros más como, digamos, la hermandad, el lenguaje. Todo eso hace parte del movimiento hip hop o de la cultura hip hop. Dentro de esta se encuentra evidentemente el estilo de música rap, que ya es un género musical que hoy en día pues ha evolucionado demasiado, han salido muchas vertientes, de él se han inspirado otros géneros musicales, entonces también tiene toda una historia y todo un universo, por decirlo así, el género rap, que se encuentra dentro de la cultura hip hop. También al rap lo podemos considerar lo que es la disciplina del freestyle, que en estos últimos momentos también hay bastante auge de ella. El freestyle es rap, pero improvisado. Hace parte también, o es de la vertiente de este género y por ende del movimiento hip hop. Rap hace referencia a golpear. ¿Golpear qué? Golpear el beat. Porque si nos damos cuenta, se utiliza mucho lo que es el elemento de la rima, que es la base fundamental de este género. Perdón. Y pues golpea de una u otra manera lo que es la pista. El rap está dividido en 4 compases, en compases de 4, perdón, y se busca siempre al final del segundo compás encajar una rima. Eso lo vamos a ver más adelante. Quisiera saber si quedó claro el concepto de hip hop y de rap. Por favor, coméntenme ahí en el chat. Adriana, ¿quedó claro? Ale, ¿quedó claro? Linda también dice hip hop corresponde a la cultura y el rap es un elemento de este. Exactamente. Al parecer sí quedó bastante claro. Entonces, continuemos a la siguiente diapositiva. Ya no estás en el aire, Adriana, ok, me alegra. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor.
Ok, ahora vamos a hablar de la base fundamental de este género, que es llamada la rima. Todos escuchamos rima, rima, si este man rima, este man no rima, sabe rimar, no sabe rimar. Pero me gustaría saber si ustedes saben en sí qué es la rima. ¿Alguien de ustedes sabe qué es la rima o qué se consideran para que dos palabras rimen? Estoy leyendo, atento. La palabra rima. Bueno, dale clic R. Bueno, se dicen que dos palabras riman cuando se encuentran las mismas vocales en el mismo orden a partir de la sílaba acentuada. Detengámonos un momentico en este concepto. Se dice que dos palabras riman cuando se encuentran las mismas vocales en el mismo orden a partir de la sílaba acentuada. Eh, Todos sabemos que el acento en el lenguaje es, digamos, la sílaba o la letra de una palabra donde hay mayor fuerza en la voz, donde hay mayor fuerza. Por ejemplo, la palabra rima, rima. La fuerza de la palabra está en la I, en la sílaba ri, rima. Nosotros no decimos rima, sino decimos rima. Entonces la fuerza de la palabra, el acento se encuentra en la I, en la sílaba ri. Siguiente, por favor. Vamos a colocar aquí algunos ejemplos para ver si ustedes me colaboran con el ejercicio. Tenemos la palabra camino. Camino. Tenemos la sílaba conformada por la A, por la I y por la O. ¿Alguien de ustedes me podrá decir en dónde está el acento en esa palabra? La palabra camino. ¿En dónde está la fuerza de esa palabra? Linda, Adriana, mi. Exactamente, dale clic R. La fuerza de esa palabra está en la I, porque nosotros decimos camino, no decimos camino. Podríamos decir caminó, que la fuerza estaría en la O, pero tendría que tener una tilde, y sería la conjugación en pasado del verbo caminar. Seguimos con otro ejemplo. Máquina. ¿En dónde está el acento en máquina? ¿En la A, en la primera A, en la I o en la tercera A, en la segunda A? Puma nos dice que en ma. Exactamente, dale clic R. En esta palabra, la fuerza está en la primera A, máquina. Nosotros no decimos máquina. Hay una palabra, un término que se dice máquina, pero normalmente no se usa. Tampoco decimos máquina, mucho menos. Decimos máquina. Entonces creo que con estos dos ejemplos ya está bastante claro lo que es el acento. Ahora, escribimos máquina, que de hecho sí lleva tilde. Máquina, exacto. Aquí yo coloqué en mayúscula, precisamente las palabras en mayúscula normalmente no llevan tilde. Pero sí es verdad, cuando es minúscula, la letra A sí lleva tilde. Entonces, según esta teoría o según este concepto de rima, recordemos que la rima dice, cuando se encuentran las mismas vocales en el mismo orden a partir de la sílaba acentuada. Es decir, para que una palabra rime con máquina, deben estar las mismas letras, las mismas vocales, en el mismo orden después del acento. Es decir, para que una palabra rime con máquina, debe tener el acento también en la A y debe ser proseguida de una sílaba con la letra I y una sílaba con la letra A.
Por ejemplo, la palabra lágrima, la grima. La fuerza está en la A. Seguimos por la I, gri y ma. Eso sería una rima para la palabra máquina. Continuamos. Ahora hago esta pregunta. Estas dos palabras, según el concepto que hemos ya identificado, estas dos palabras riman, semana y casa. ¿Riman? Aquí Adriana nos pregunta, lápida también, ¿verdad? Exacto, lápida, según el concepto, lápida. Tiene una A que está en la fuerza, luego viene la I y luego viene la A. Exactamente, Adriana. Que creo que es la primera vez que entras a la charla. Me podrían responder, ¿estas dos palabras riman o no riman? Semana y casa. Linda dice que no riman. Natalia Sarmiento dice que no riman. Vamos a repetir el concepto. Repite, vete a la diapositiva del concepto de rima. Dice, cuando se encuentran las mismas vocales en el mismo orden a partir de la sílaba acentuada. Ahora vámonos a la diapositiva que dice semana y casa. Coloca la que pusiste. Dividamos la palabra en sílabas. Tenemos semana, que es se-ma-na. Y tenemos la palabra casa, que es ka-sa. ¿Dónde está la fuerza en la palabra semana? En la M-A, en ma. ¿Y dónde está la fuerza en la palabra casa? Está en K. Exacto. Entonces, dale clic R. El acento de las dos palabras está en la penúltima sílaba. Ahora, la regla nos dice que toda palabra a partir de la sílaba acentuada debe tener el mismo orden en las siguientes sílabas. Entonces, después de semana tenemos na, que es con la A, y después de K, en la palabra casa, tenemos sa. Entonces, según esta definición, estas dos palabras rimarían. Lo que sucede es que son palabras que armónicamente no suenan tanto. Por eso tiende a confundir. Y además que tienen distintos números de sílabas. Una tiene 3 sílabas y otra apenas tiene 2 sílabas. Pero si nos damos cuenta, las dos palabras son palabras graves, es decir, que tienen el acento en la penúltima sílaba y están proseguidas de las otras sílabas en el mismo orden las vocales, que solamente sería una, que es la A. Continuemos. ¿Quedó claro ese concepto de rima? Ok, Adriana dice que sí y Natalia dice que sí. Me alegra mucho que les haya quedado claro ese concepto. Entonces, una vez sabemos cuando dos palabras riman, digamos, de forma teórica, nos encontramos con tipos de rimas. Hay diferentes tipos de rimas y eso es lo que genera el efecto o explica lo que pasó al principio, que pensábamos que no rimaban, pero que evidentemente sí rimaban. Entonces, tenemos 3 tipos de rima. Tenemos la rima consonante, tenemos la rima asonante y tenemos la rima esdrújula. Consonante, asonante y esdrújula. Vamos con el primer concepto. Ok. Las rimas consonantes son las que, digamos, son como más populares, por decirlo así. Dice que es la coincidencia tanto de vocales como de consonantes después de la sílaba acentuada o a partir de la sílaba acentuada. Sabemos que las vocales son A, E, I, O, U y consonantes pues son todo el resto de letras del alfabeto que no son vocales. Entonces nos dice
coincidencia, es decir, que todas las vocales y las consonantes después de la sílaba acentuada sean idénticas. Vámonos al ejemplo. Tenemos la palabra maleta y tenemos la palabra cometa. La fuerza de estas palabras está, maleta está en la sílaba le y cometa está en la sílaba me. Exacto. Si nos damos cuenta, luego de la sílaba nos encontramos con luego de la sílaba del acento nos encontramos con la sílaba ta, te, a en las dos palabras. Esto es un ejemplo de rima consonante. Tanto las vocales como las consonantes están en el mismo orden después del acento, que es la E. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, canción, mención. El acento estaría en la O, en la última O, y luego viene una N. Canción, mención. Todas las consonantes, que en este caso solo sería una, por ser una palabra aguda, y luego sigue una N. Continuamos. Otro ejemplo de consonante es primero y sincero. Al igual que el ejemplo anterior, la sílaba fuerte o el acento se encuentra en la segunda sílaba. En este caso, en primero sería me y en sincero sería se. Y después de la letra donde está el acento, tenemos una R y una O. Entonces, esto también sería una rima consonante. Quiero saber si quedó claro y que me colaboren con un ejemplo de rima consonante. Pueden escribirlo en el chat, por favor. Dos palabras que sean rimas consonantes bajo esta definición. Natalia, Adriana, Linda, Carolai. Dos palabras que sean ejemplos de rimas consonantes. Adriana dice cero y esfero. Linda dice sumando y andando. Vamos a ver si Carolai se anima a decir sus rimas consonantes y Ale también. Y ahorita revisamos a ver si realmente son consonantes o no son consonantes. Bueno, al parecer no se animaron. Adriana Rincón, cero y esfero. Vamos a ver, cero tiene la fuerza en la E y proseguido de R-O. Esfero, exactamente, tiene la fuerza en la E y proseguida de R-O. Tienen coincidencia tanto de vocales como consonantes, así que es una rima consonante. Y Linda Sarmiento también, sumando y andando, tienen la fuerza en la A, en la segunda A andando, y luego de eso tienen dos consonantes y una vocal, que es N-D-O. Sumando, andando. Si nos damos cuenta, estas rimas consonantes generan un efecto más armónico a la hora de pronunciarlas. Ahí sí nos damos cuenta de manera más fácil si riman o no. Esto es la magia de las rimas consonantes. Pero hay otro estilo de rima, que es la rima asonante. Que la rima asonante nos dice que es solo la coincidencia de las vocales a partir de la sílaba acentuada. No necesariamente deben tener las consonantes también iguales para que sean rimas. Tenemos las rimas asonantes que simplemente por el hecho de que las vocales siguientes a la sílaba acentuada sean iguales, podemos considerarlas como rimas. Entonces tenemos unos ejemplos acá. Vamos a pasarlo. Fiesta y verla. Aquí, ¿dónde está la fuerza? Dale clic R. La fuerza está en es y en ver.
E es la vocal fuerte, en la vocal del acento. Pero en fiesta proseguimos de T y A, y en verla la proseguimos con L y A. Tenemos la misma vocal a pesar de que no tenga la misma consonante, y son rimas asonantes, fiesta y verla. Solo que en este tipo de rimas es más difícil identificar que rimen. Debe buscarse la manera en que se rime. Fiesta, verla. Son rimas asonantes. Otro ejemplo. Otro ejemplo es la palabra pregunto y la palabra absurdo. Pregunto y absurdo, fuerza en la U. Pregunto seguido de NTO y absurdo seguido de RDO. Consonantes totalmente distintas de una palabra de la otra, pero por tener la misma vocal coincidente después, se considera como rima. Y si ustedes lo frasean, por decirlo así, se dan cuenta que tiene un parecido. Pregunto, absurdo. Son rimas asonantes. Y por último, tenemos, digamos, la excepción a esta regla de las rimas. Estas palabras de este tipo de rima no se hablan comúnmente, pero existen. Las esdrújulas tienen una particularidad especial, que son palabras como que riman solas, por decirlo así. No necesitan tener ni el orden de las vocales, ni el orden de los consonantes para que suenen armónicas. Son palabras armónicas por sí solas. Entonces el concepto de esdrújula dice que exceptúan la regla de las vocales, pero debido a su acentuación generan un efecto armónico al decirlas. Y este lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Armónica. Recordemos que las esdrújulas son las palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Las palabras agudas la tienen al final, en la última sílaba. Las palabras graves en la penúltima, y las esdrújulas la tienen en la antepenúltima sílaba. Entonces, miremos estas palabras. Armónica, fantástica, ridículo, fotógrafo. Son palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Y a simple vista lo vemos y no cumple la regla de las rimas que nos decíamos al principio. Una es O, otra es A, otra es I y otra de nuevo es O. Siguen de una IA, fantástica sigue de IA, ridículo sigue de UO y fotógrafo sigue de AO. No riman para nada. Pero si uno las frasea, digamos, con un ritmo, pueden generar un efecto armónico. Armónica, fantástica, ridículo, fotógrafo. Si nos damos cuenta, tienen una particularidad. Vamos al ejemplo de 4 versos. Por ejemplo, estoy en Andrómeda y la soledad es efímera, ya no me siento cómodo poniéndome esta máscara. Estoy en Andrómeda y la soledad es efímera, ya no me siento cómodo poniéndome esta máscara. Si nos damos cuenta, ninguna de estas palabras cumple con la regla, pero sonoramente pareciera que rimaran. La mente las interpreta como que riman, y es precisamente por su acento y la manera en que decimos después del acento. Andrómeda, efímera, cómodo, máscara. Así que estas rimas, a pesar de que no son tan comunes o no son tan utilizadas, nos sirven también para generar ese efecto de rima, y es un recurso válido a la hora de que, digamos, no sepamos con qué otras cosas rimar, podemos hacerlo. Y los invito también a hacer ese ejemplo en su casa cuando se encuentren con otras palabras esdrújulas, para que vean que todas cumplen esa cualidad. Siguiente, por favor. Una vez que sabemos lo que es la rima y los tipos de rima que hay, empezamos con esto de las estructuras de la composición, digamos, lírica o de rap. Y tenemos la primera estructura, que es el verso, que es la estructura base del rap, el verso. El verso se dice que es un grupo de palabras que está sujeto a medidas, a ritmo y también a rima, por supuesto,
lo cual produce un efecto rítmico. Un grupo de palabras que está sujeto a medidas. ¿A qué se refiere con sujeto a medidas? Que los versos tienen una longitud específica o deben tener un ritmo específico. Hay versos de 10 sílabas, por ejemplo. Hay versos de 11 sílabas. Hay versos que son de mucho menos, como de la mitad, como de 5 o de 6, dependiendo del género. El verso, por ejemplo, en el género de los sonetos, de la poesía, normalmente, y creo que es casi una regla, deben tener 11 sílabas. Los sonetos y los poemas, digamos, originales, tienen 11 sílabas. A eso se le considera un verso de soneto. En el rap normalmente esa cifra se duplica en cada verso, pero siempre está sujeto a medida. ¿Cuál es la medida en el rap? La medida del rap es la métrica o el compás del beat. Recordemos que el beat está dividido en 4. Ahí van 4. Son 4. Dentro de esos 4 entran 2 rimas, entran 2 versos. Entonces, de eso se constituye, o ese es el concepto de verso. Pasemos al siguiente diapositiva. Tomando el ejemplo de las palabras esdrújulas, nos daremos cuenta que el primer verso sería estoy en Andrómeda. El segundo verso es y la soledad es efímera. El tercero es ya no me siento cómodo. Y el cuarto es poniéndome esta máscara. Son 4 versos que harían parte de esto llamado estrofa. Las estrofas se pueden conformar de 4 versos, algunas son de 6, otras son de 5, pero en el rap generalmente, hay excepciones, pero en el rap generalmente se conforman de 4. El rap es un género que está muy ligado a los números 2, al número 4, al número 8, al número 16, precisamente por el compás, por los compases. Para que una palabra rimen debe haber 2 versos, luego 4 versos son una estrofa, y luego normalmente la estructura son 8 estrofas para, para hacer un tema, una canción. Pasamos a la siguiente. Entonces, una vez que sabemos el verso y que se forma de 4 estrofas generalmente, también tenemos unas estructuras de las estrofas, la manera en que los ponemos en el texto. Entonces, tenemos las formas de las estructuras que son pareadas, alternas y cruzadas. Vamos a ver cada una de esas de qué se conforma. Pasamos a la siguiente. Tenemos la primero que todo, las pareadas. Pareadas vienen de la palabra, obviamente, par, que se forman precisamente por pares de rimas, pares de versos. Recordemos que, digamos, una rima está conformada de 2 versos. Entonces tenemos aquí el ejemplo de la letra de Nach en una canción No es, Ni estabas ni estarás. Este patrón pareados normalmente se conoce como AABB. Y vamos a ver por qué. La letra dice así: ¿dónde estabas tú cuando el dolor se pintó en ocre? Cuando aquel profesor frustrado me llamó mediocre. Cuando pedí prestado para un café en noches bohemias y el THC trajo brotes de esquizofrenia. Ahí sí nos damos cuenta, ocre es la rima A, mediocre es la rima A de ocre, bohemias es la rima B y esquizofrenia es su rima, la rima que la complementa. Este verso, esta estrofa está dividida en pares, son una estructura pareada: ocre, mediocre, bohemias, esquizofrenia. También encontramos lo que es una alteración de este patrón pareado, que puede ser 4A, que pareciera que, por ejemplo, todas tienen la misma terminación en los 4 versos, pero también se considera pareados, porque al fin de cuentas, la segunda rima siempre está buscando rimar con la primera. A, B, B. Luego nos encontramos con la combinación alterna, que la estructura cambia un poquito.
que es considerada o llamada la estructura AB-AB, que a diferencia de la pareada, busca rimar, por ejemplo, el verso 1 con el verso 3 y el verso 2 con el verso 4. Por eso se llama AB-AB. Esto normalmente es muy común en la composición, así que si en algún momento escuchas, no, yo compongo en pareado, compongo en alterno o compongo en estructura AB-AB, ya sabemos qué significa. Tenemos este ejemplo de Sharif, que se llama El Callejón de los Milagros. Dice, yo no era el chico popular del instituto, yo era un don nadie que vivía improvisando. Hasta los 18 virgen y de luto, la reina del baile nunca me regaló un tango. Aquí vemos dos ejemplos claros de rima consonante y rima asonante. Instituto y luto, el verso 1 y el verso 3, y improvisando y tango, que son dos rimas asonantes en el verso 2 y en el verso 4. Esta es la estructura alterna o la llamada estructura AB-AB. Seguimos. Y por último, tenemos la estructura cruzada, que es una de las estructuras menos utilizadas, pero en algunos casos es válido y también se puede ejecutar. La estructura cruzada se conoce como la estructura ABBA. Y en esa se busca como especie de... también se conoce como estructura cebolla, que son como por capas. Entonces se busca rimar el verso 1 con el verso 4 y los versos del medio, que son el 2 y el 3, riman entre sí. Y tenemos un ejemplo de la canción Solo tú, del Aldeano, que dice, sin ti se va la vida y se acerca la muerte. Una bendición tenerte, tú sanaste mis heridas. Aquí si nos damos cuenta no es ni pareada ni alterna, sino que buscan rimar la primera con la última y la segunda con la tercera. Como les digo, este patrón no se escucha muy seguido, porque con este patrón se debe jugar de forma especial con la manera en que tú lo dices, con la extensión de los versos, porque en versos muy extensos estas rimas no se alcanzan a percibir. El proceso de rima genera un efecto en el cerebro y se hace siempre con longitudes de versos limitadas, con extensiones en estas estrofas también limitadas, porque ahí entra un proceso de memoria y toda esa cuestión que si hace que el verso sea muy extenso, el cerebro no lo va a percibir de la misma manera y tú dices, che, pero ese man no rimó. Incluso hay versos que están bien hechos en esta estructura, pero la persona no está atenta a la letra y dice, ay, pero tenerte y herida, eso no rima. Pero es porque no entendió, no se concentró en los versos, en los primeros versos. Continuamos. Tenemos otros conceptos importantes en esto del rap que son bastante, digamos, controversiales o a veces se tienden a confundir, pero vamos a intentar aclararlos, que son el flow, la entonación y la métrica. El flow, bueno, el flow muchas veces es una palabra bastante utilizada, no, este mantiene siempre flow, hombre, que flow se tiró este otro. Es un término a veces también bastante abstracto, pero en su concepto o en teoría es la manera en que tú hablas en el beat. Recordemos que el rap no es cantar, el rap es más parecido a recitar. La técnica del rap se llama rapping, no rap el de los domicilios, sino rapping, que es como rapeando en inglés. Y es precisamente una combinación entre recitar y hablar con ritmo. No es necesariamente cantar. Por eso se dice que los raperos no hacen canciones, sino que hacen raps o hacen temas. Realmente porque no son canciones. Tú no estás entonando una melodía ni nada por el estilo. Estás rapeando. Entonces el flow es la manera en que tú rapeas, la manera en que tú hablas dentro del beat. Aquí juega mucho la esencia de cada persona. Hay diversidad y múltiples estilos de flow
Y también juega mucho lo que es la intención, el sentimiento de la canción. Yo siempre coloco el ejemplo de mis canciones Lagunas Mentales y Ella, que no es lo mismo decir, ella es como la dulce pero intensa miel. Ahí el flow de ese tema es más recitado y es muy ligero, casi que imperceptible. No pareciera que estuviera rapeando, sino un poco más recitado. En cambio, Lagunas Mentales te provoco con mi léxico. Ahí tenemos una manera de decir las cosas. Porque yo puedo decir, Lagunas Mentales te provoco con mi léxico, pero no es la intención. Entonces creo que con ese ejemplo, lo que es flow está un poco más claro. Los papás del flow son los raperos en Estados Unidos, debido a que el idioma inglés tiene unas particularidades como las palabras, que puedes usar muchas palabras con una sola sílaba. Entonces lo que es el flow se mejora, porque si tú dices una palabra con una sola sílaba, estás comunicando demasiado, estás comunicando bastante y puedes jugar con muchas palabras, puedes tirar 3, 4 palabras de una sola sílaba enseguida y por eso genera un efecto mejor o sonoro al escucharlo, que a veces tú dices, hombre, yo no entiendo nada de lo que dice esa canción en inglés, pero me gusta cómo el man rapea, el flow que tiene, el estilo que le mete, a pesar de que tú no entiendas nada. Eso es el flow puede trascender a otros idiomas y puede hacer que otras personas de otra habla se interesen por la manera en que tú rapeas. ¿Está claro ese concepto de flow? O si tienen alguna duda, pueden comentármela. Dígame porfa si está claro aquí en el chat. Sí, vamos bien. Ok. También tenemos el concepto de entonación, que a veces se tiende a confundir con flow, pero ya es distinto. Aquí en la entonación realmente sí estamos cantando, por decirlo así. Estamos empleando una serie de notas musicales en nuestra voz, que deben ir acorde a la pista, y si se juegan con los tonos. Entonces por eso se llama entonación. Buscas con tu voz eh, alcanzar unos tonos musicales de la escala musical. Entonces, aquí juega otro factor que es la afinación, el registro de la voz, los niveles que llega y todo eso relacionado ya a la parte teórica de la música o la parte teórica del canto, que es diferente al flow. El flow tú puedes tener flow incluso hasta para hablar. Por ahí hace unos años se puso bastante viral eh, el meme ese de colocar a una persona afro eh, hablando y luego colocarle un beat de rap y daba el efecto como si estuviera rapeando, porque tiene un estilo para hablar, eso se llama flow también. Incluso tú escuchas hablando a los negros de Estados Unidos y pareciera que estuvieran rapeando porque tienen ese estilo para hablar. En cambio, entonación sí es más de canto. Podemos ver artistas como Gona, artistas como Nampa Básico, que realmente a pesar de montarse en beats de rap, lo que hacen es cantar, entonar. Y tú lo ves con la guitarra o con otro instrumento, precisamente para guiarse y buscar el tono de esos instrumentos con su voz. Y por último, la métrica, que la métrica es aquel concepto o es el arte, por decirlo así, de encajar las palabras de tal manera que suenen en un orden específico en tu verso o en tus rimas. Ahí se juegan ya con estructuras gramaticales y todo eso, pero es la organización. La métrica es la organización de las palabras en tu verso para que quede en tal forma de que la rima concuerde con el segundo compás del beat. Más específicamente, eh, la rima en el rap debe coincidir el segundo golpe de la pista. Vamos a poner, por ejemplo, ese es el primero. El segundo. Entonces, en ese segundo debe encajar, o es lo que se busca, debe encajar el acento, la fuerza de la última palabra, que es la palabra que vamos a rimar. Ahí, en ese segundo,
es que debe ir el acento de la palabra. Eso suena complicado, suena, digamos, muy técnico, pero a veces normalmente sale de forma espontánea, pero es lo que se busca. Ahora, esa es la métrica, digamos, base. Hay otras métricas que lo que hacen es desfasarse o métricas retrasadas, que el acento de las palabras no entran en ese segundo compás, sino que entran un poquito antes o entran un poquito después. También es válido. Pero hagan la prueba normalmente, la mayoría de los temas de raps, la rima, la palabra que rima, el acento de la palabra va encajado al último compás. ¿Una sola persona puede hacer estos conceptos en un solo tema o necesariamente un solo concepto? Pregunta Adriana. No, como la canción es una creación artística, digamos, va a criterio de cada escritor, de cada artista, utilizar las técnicas que desee en un solo tema. Normalmente y generalmente se utilizan la combinación de todos estos conceptos a la hora de escribir un tema. Hay personas que les va mejor en un concepto que otro, hay personas que les va mejor en flow, hay personas que hacen una canción meramente entonando, o otras canciones solamente métricas, y lo cual es válido, otros que la varían, dependiendo de la habilidad de cada MC y dependiendo lo que quiera transmitir. Pasamos a la siguiente. Llegamos a las figuras dentro del rap. El rap, como ser, es un género escrito, más que todo, es un género musical y es un género escrito. Lleva muchas figuras del lenguaje, ¿no? Figuras retóricas, figuras gramaticales, que lo que hacen es enriquecer nuestro mensaje, enriquecer nuestros versos, nuestro rap, por decirlo así, porque estas figuras conllevan una complejidad mayor a la hora de ejecutarlas y a la hora de desarrollarlas en nuestros escritos. Estas figuras no son inventadas, estas figuras son de teorías de años del lenguaje y de todo esto, que generan cierto tipo de efectos en la mente humana y enriquecen, como digo, nuestras letras porque son ya a propósito, por decirlo así. Entonces, la primera figura que tenemos es llamada anáfora. ¿Qué es la anáfora? La anáfora es la repetición de una palabra o de una frase en varias partes de los versos. Eso es la anáfora. Tenemos aquí el ejemplo de la canción Rimas de Randy, que dice, Randy rima contigo, rima con enemigo, con amigo, rima con 2 euros en la lata de un mendigo, rima con testigo, ocular y auditivo, de que algo que se llama hip hop siempre anda conmigo. Si nos damos cuenta, aquí yo señalé y resalté la palabra rima, que se repite muchas veces, se repite 4 veces en 3 versos. ¿Para qué se hace esa anáfora? Se hace para hacer un énfasis en la idea, un énfasis en lo que queremos decir, mediante la repetición de una palabra o de una frase, por decirlo así. Tenemos también el ejemplo, por ejemplo, de la canción A veces de Los Aldeanos. A veces siento que aquí está, que no te fuiste. A veces ando La Habana y en todas las señalizaciones. O sea, repite a veces muchas veces. Y el tema, justamente, se llama A veces. Y es por eso, porque es una figura anafórica, es un tema escrito bajo esa estructura, que lo que hace es recalcar la idea, recalcar lo que estás queriendo decir en un mensaje. Este es un recurso del cual no se puede abusar tanto porque tiende a ser un poco, digamos, fatigante para la mente, para quien escucha. Pero si lo sabes utilizar, puedes hacerlo en varias estrofas, en varios versos. Si nos damos cuenta, aquí en Randy Acosta lo usa en los 3 primeros versos, pero en el último verso lo deja libre. Entonces debes saber utilizar y no sobre explotar este recurso que puede generar un buen efecto, pero también si lo abusas de él, si abusas de él, puede generar un efecto negativo y como especie de monotonía a la hora de escuchar para las personas, ¿no? Pasamos a la siguiente. Ok, tenemos la segunda figura. Esta figura se llama paralelismo. ¿Qué es el paralelismo? El paralelismo es muy parecido a la anáfora, pero
no es la repetición de una palabra o de una frase, sino que es la repetición o la semejanza en estructura de una idea. Es la semejanza en la estructura de una idea en una misma parte de estrofa. Para colocar un ejemplo y que quede un poco más claro, tenemos el verso de Cancerbero Maquiavélico que dice: y lo peor es que yo te conozco tanto que podría recordarte quién eres por si lo olvidas. Y lo peor de todo es que de ti sé tanto que podría dictar clases intensivas de tu vida. Entonces, son dos frases eh, que suenan parecidas en estructura, y lo peor es que yo te conozco tanto, y lo peor del caso, perdón, lo peor del caso es que de ti sé tanto. Tiene incluso palabras parecidas, pero las ideas se diferencian un poco, a pesar de que suenen igual y que tengan estructuras parecidas. Eso es el paralelismo, y eso lo encontramos muchas veces en muchos inicios de rimas, que lo que hacen es reforzar la idea, reforzar lo que queremos decir. Aquí Cancerbero está reforzando la manera en que conoce a una persona. En la primera dice: yo te conozco tanto. En la segunda dice: lo peor del caso es que yo de ti sé tanto. Conoce también a una persona que puede dar clases de su vida o puede recordarle quién eres. Eso es lo que está reforzando la idea con este paralelismo. Estas figuras, a veces no nos damos cuenta de ellas, pero se repiten mucho en el rap y se repiten mucho en la música, solo que a veces no sabemos de qué se trata. Pero ahora que nosotros, digamos, conocemos este tipo de conceptos, se nos hace más fácil identificarlas una por una. Y cuando escuchamos el rap de una forma más crítica, lo apreciamos de mejor manera, porque apreciamos digamos, el tiempo que se dedicó el escritor a crear cierta frase, porque sabemos que no es al azar, no es algo improvisado, así como que lo que salió, eso fue lo que coloqué, no. Conlleva un tiempo, conlleva pensar, un ejercicio mental, un ejercicio creativo, y eso a veces, y eso a veces pasa de largo, no se dan cuenta uno. Entonces, la siguiente figura se llama epífora. ¿Qué es la epífora? La epífora es lo contrario a la anáfora, que es la repetición de la misma palabra, pero al final de la estrofa. La epífora está en cualquier parte, menos en la rima. Perdón, la anáfora está en cualquier parte, menos en la rima, pero la epífora es la rima en sí. Y es ese efecto y es una habilidad que es colocar la misma palabra, exactamente la misma, pero en contextos distintos, con ideas distintas, que la mente no se da cuenta, curiosamente no se da cuenta, que es la misma palabra, sino que son ideas totalmente distintas. Aquí coloqué un ejemplo de un tema inédito mío, que a veces yo canto en vivo. Dice: vamos subiendo niveles, o no te das cuenta, vamos, pide el rap que quieras, yo pago la cuenta. Diferente el que lo vive al que solo lo cuenta. En el banco de rimas está full la cuenta. Si nos damos cuenta, aquí utilizamos esta palabra de formas distintas. En una es no te das cuenta, es decir, no percatas algo. En la otra es yo pago la cuenta, es decir, yo pago la orden, yo pago la factura, yo pago el recibo. Diferente al que lo vive al que solo lo cuenta. Estamos hablando ahí de narrar. Y en el banco de rimas está full la cuenta, ya es una cuenta bancaria, por decirlo así, una referencia a una cuenta bancaria. Entonces es la misma palabra utilizada en distintos contextos, pero que generan ese efecto, esa figura llamada epífora. Esta figura, al igual que la anáfora, no podemos abusar porque la gracia del rap es que hayan rimas, no que sea la misma palabra. Solo que es un efecto estilístico, por decirlo así, le da un toque de estilo, también denota ingenio a la hora de utilizar el lenguaje mediante sinónimos. Entonces, esta figura es también poco utilizada, pero también es válida dentro de lo que se pueda al escribir rap. Continuamos. Tenemos también la altiteración,
que es la repetición de dos o más sonidos iguales. También es válido para palabras, dos palabras, de forma consecutiva. Esto también es meramente de estilo y lo que se hace es para conseguir un efecto lírico más sonoro. A veces se utiliza para rellenar rimas. Repetición de sonidos iguales. Y es una forma interesante. El ejemplo más claro de altiteración es la frase mi mamá me mima. Mi mamá me mima. Todas son palabras con M. Entonces aquí yo coloco un ejemplo de Rapsus Clay en la canción Rap Sin Frontera, que dice así: escribo desde el fondo del faro que enfoca el fuego, define como el enfermo del folio que informa en frases que afirman, que anda a la orilla del cielo como la cima y que afirma ser el poeta que al fondo no le desafina. Aquí nos percatamos de que utiliza los fonemas de la F para generar un efecto. No los utiliza en las rimas, pero las palabras no empiezan con F todas, pero la mayoría tienen una F en alguna parte de la palabra. Y él hace un énfasis, valga la redundancia, un énfasis en esas palabras para que genere un efecto, el efecto de altiteración. Repetimos, escribo desde el fondo del faro que enfoca el fuego, define, como el enfermo del folio que informa frases que afirman. Otro ejemplo es la canción de KCO de para tu música y escucha la mía, hoy es mi día, mira a mis enemigos sin energía. Ahí rima con la palabra, con el fonema IA y genera ese mismo efecto de altiteración. Siguiente, por favor. Nos encontramos con la antítesis. Ya esto es una figura más retórica. Las anteriores eran figuras más que todo gramaticales. Ya estas figuras son más que del lenguaje, son conceptuales. Son figuras que también le dan otro nivel a nuestros escritos, ¿no? La antítesis es colocar dos ideas opuestas, ya sea usando ideas contrarias o usando antónimos, pero con frases o significados cercanos o con proximidad o que digan lo mismo, prácticamente, que estén hablando de lo mismo. Son frases o ideas contrapuestas, pero que hacen referencia a lo mismo. Un ejemplo que rodillas, que lo dijo el Che Guevara. Prefiero morir de pie que vivir de rodillas. Morir, vivir. Morir de pie que vivir de rodillas. Eso es una antítesis, dos ideas contrapuestas, pero que hacen referencia a una misma cosa. Y en el rap está muchas frases, pero esta frase es bastante conocida. Te ofendo con sinceridad o te miento por educación. Eso es una antítesis, sinceridad y mentir. Están hablando ahí de que las personas a veces no prefieren la verdad o se molestan cuando le dicen la verdad. Entonces Cancerbero dice, bueno, pero entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que te ofenda con sinceridad o te miento simplemente por educación? Para guardar las apariencias o para que no te moleste. Eso es una antítesis. Dos ideas opuestas, pero que quieren decir lo mismo. Siguiente. El retruécano. El retruécano es diferente a la antítesis porque es invertir las palabras en una frase. Invertir las palabras en una frase y cuando tú inviertes estas palabras, la frase completamente cambia. La frase se va para otro lado cuando tú inviertes estas dos palabras. Aquí está el ejemplo de Gary en la canción Jodidos Básicos que dice, yo digo lo que pienso y pienso lo que digo. Simplemente está cambiando la palabra pienso y la palabra digo, la está invirtiendo, pero en esas dos frases, una cosa es decir yo digo lo que pienso y otra cosa es decir yo pienso lo que digo. Eso es el retruécano, invertir las palabras. Otro ejemplo está en la canción de Daddy Yankee que se llama Palabras con Sentido, que dice, la calle te da lo que un libro no te enseña y un libro te enseña lo que la calle no te da. Está haciendo referencia a lo mismo,
pero invirtiendo las palabras genera dos nortes distintos. Una cosa es decir, la calle te da lo que un libro no te enseña. Eso es una realidad. Y un libro te enseña lo que la calle no te da. Eso es otra realidad, otra idea. Eso es un retroécano también, que se utiliza bastante en el rap. Y por último de estas figuras, hay muchas más, pero si nos colocáramos a hablar todas, sería muy extenso esto. Y ya vamos por hora y 20 minutos, más o menos. Está la reduplicación. Que la reduplicación es utilizar una sílaba de más o una sílaba replicada, por decirlo así, reduplicada, en un verso para generar un efecto sonoro. Generar un efecto así como un rayo así bien bacano de efecto lírico. Entonces aquí hay un ejemplo mío, dice el King el R con un sonido brutal. Chécate este flow difícil de superar. No puedes comparar. Es colocar una sílaba más al principio de una palabra. Esto también es válido para colocarlo al final. Podemos decir R con un sonido do brutal. Algo así por el estilo se puede utilizar. Eso se llama reduplicación y normalmente se utiliza también para rellenar métricas, para que digamos a veces una frase es muy corta, entonces le colocas una sola sílaba o dos sílabas más para rellenar la estructura, para rellenar hasta el final del compás de la rima. Me gustaría saber si hasta ahora está claro todo lo que he dicho o he explicado. Si ha quedado alguna duda, me gustaría escucharlos en este momento antes de continuar con la siguiente fase de la charla. ¿Está todo claro? Dice, la reduplicación es parecido al tema de KCO en Jazz Magnetins. ¿En cuál tema, Puma? Caroline dice, ¿por qué es inédito? No lo tengo porque no lo he grabado en ningún lado. Es simplemente un escrito por ahí. El tema aquí es el que dice que con atención de la vida, que todo lo dice con. Eso más o menos es lo que tú estabas diciendo ahí. No. Él ahí simplemente está usando rimas al final. La reduplicación es precisamente repetir o sea, colocar una palabra o una frase, una sílaba de más. Como por ejemplo, te digo, Bien. el King y el R con un sonido brutal. Ahí estoy colocando un de más. Sonido brutal. Chécate este flow difícil de superar. No puedes comparar. ¿Sí entiendes? Breve, si tenía esa duda, Moral. Ok, bueno. Ahí en Jazz Manetín, en Bugalú, lo que hace es otro tipo juega mucho con rimas esdrújulas y juega también con la entonación, con altiteración, hace bastantes rimas con diferentes fonemas o mete bastantes fonemas en el mismo verso para que haga un efecto. Ok, entonces, al parecer sí quedó todo esto claro. Vamos a continuar. Una vez sabemos todos estos, digamos, conceptos teóricos, prácticos, por decirlo así, que son realmente importantes, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es suficiente con estos conocimientos para ser un buen escritor o para ser un buen artista de rap? Les pregunto a ustedes si, digamos, yo sé el concepto de flow, de métrica, entonación, retroécano, antítesis, reduplicación, anáfora, epífora, paralelismo, las rimas consonantes, asonantes, todo eso me es suficiente para ser un buen artista de rap, el conocer, digamos, de forma teórica esos conceptos. Les pregunto, por favor. Por ahora van muchos y he pensado que rapear era más sencillo. Con eso da mucho de qué
hablar positivamente del género rapero. Es verdad, el rap se desprende mucho de la poesía, se desprende mucho de la parte lírica, de la parte retórica y requiere mucho conocimiento, por decirlo así. No es simplemente rimar por rimar. Pero estos conocimientos, en mi concepto, no son suficientes. Hay otros aspectos que también son bastante importantes a la hora de escribir rap, a la hora de ser artistas de rap. Dice, creo que se requiere más que conocimientos básicos, Linda, es verdad. Estos son conocimientos, digamos, bases fundamentales, pero se requiere mucho más a la hora de escribir rap. Y ya son cosas más que todo internas de cada quien, ¿no? Pasamos a la siguiente. Aquí está lo que yo llamo trifecta de la buena escritura. Ya esto va más allá de lo conocimiento teórico, es algo más interno del artista, es algo más que va en la persona, que es como dice Linda, que no es más allá, tiene que ser no solo teórico. Un artista no se hace así, es verdad. No se hace solo de teoría. Se necesitan otro tipo de cosas. Entonces esta trifecta está eh, conformada por el talento, la inspiración y la práctica. Una unión y un flujo continuo que debe haber, a mi concepto, para que una persona con todos estos conocimientos, o no todos, pero con pocos conocimientos, pueda volverse una buena escritora o un buen escritor. Entonces tenemos primero que todo el talento, que es algo con lo que nacemos, ¿no? Todos tenemos una serie de virtudes con la que vinimos a esta vida. Entonces para nadie es un secreto que hay personas con un talento innato, casi que le sale solo escribir, ser coherente, le salen solo los punchlines, las buenas frases e ideas. Pero este talento no solo fluye de manera orgánica, no, con esto no solo se nace, sino que también se puede ir descubriendo, ¿no? Se puede ir puliendo. Y realmente así es, creo que a pesar de que alguien tenga un don para la escritura o para el rap, digamos que es completamente necesario el ir creciendo en nuestro talento. De otra manera nos estancaríamos. Entonces, el talento es lo primero en esta trifecta, tener talento para escribir. O si tú crees que no tienes talento, mirar la forma en que descubres ese talento y que te enamoras de la escritura. También tenemos la inspiración, que creo que de nada serviría el talento para algo, para cualquier cosa, si no nos encontramos inspirados. Sé que muchos conocemos personas que son excelentes en algo, en algún ámbito, pero simplemente no les inspira, no les apasiona o han perdido también la motivación al hacerlo. La vida de los seres humanos lo mueve precisamente la inspiración. Absolutamente todo lo que existe hoy en día en el mundo es producto de personas inspiradas, tanto lo positivo como lo negativo, lastimosamente. Personas que se enamoran de una idea, de un arte, de algo, se inspiran por eso. Así que este es un factor demasiado importante al escribir. La inspiración puede ser caprichosa, la musa a veces va, vuelve por un ratico, se vuelve a ir o dura bastante tiempo y debemos aprender a sacarle provecho a esos momentos de inspiración, ¿no? Pero también ir conociéndonos para identificar por qué a veces esa inspiración no está. Y es una conversación constante con uno mismo que nos ayuda a conocernos un poquito más y a enfocar ese talento con el que nacimos, el que tenemos, para hacer cosas increíbles. El talento, cuando hay inspiración, consigue cosas bastante increíbles. Y por último está la práctica, que no es menos importante. El entrenamiento, el buscar siempre nutrirnos. Sabemos que escribir es todo un proceso que involucra muchas partes de nuestra mente, de nuestro cerebro, y es necesario estar alineados constantemente en este proceso, ¿no?
dándole nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas personas, nuevas historias, porque de eso es que nos alimentamos nosotros los artistas, de las cosas nuevas. Solo así podemos transformarlas y plasmarlas luego en nuestro arte. La falta, creo que, de nuevas experiencias o de aprendizajes pueden llevarnos a la monotonía artística, como yo lo llamo, que es ese estado donde un artista se vuelve predecible. Para mí un artista no puede volverse predecible. Y hay cantantes, hay raperos que ya tú sabes de qué va a hablar, de qué va a ser el estilo del beat, qué palabras va a usar. Y es una sensación así como cuando tú comes demasiada cosa de lo mismo. Comes todos los días espagueti, comes todos los días lentejas. Ya no te sorprende, ya te sabe a lo mismo. Es una sensación que día tras día, no, que no sé quiéncito sacó un tema. Ah, pero es que yo sé qué va a decir en ese tema. Entonces llega un punto en que te aburres de consumir lo mismo. Vamos a ver qué escribieron aquí. Apache cayó en eso. Exactamente. A veces me... Apache no es tanto de mi gusto, pero a veces sí siento que suena así. No sé si de pronto tengan otro artista que crean que haya caído en eso. Entonces, para componer rap necesitamos siempre buscar la forma de seguir sorprendiendo tanto a los oyentes como a nosotros mismos. No hay nada más chévere que sentir que en cada escrito, cada tema, tú superas el nivel o le ofreces algo nuevo a la gente. Al menos yo lo veo de esa forma. Evidentemente hay temas que pueden ser similares en cuanto al estilo o al beat o incluso la temática, pero es cuestión también del artista de qué tipo de material ir soltando poco a poco para que no sepa lo mismo. Si yo saco un tema con contenido social o un tema romántico, no es que voy a sacar 10 temas románticos luego seguidos con la misma temática. Si voy a sacar un tema digamos, de desamor, de despecho, no voy a sacar 10 temas porque va a terminar cortando las venas. Entonces hay que variar, ¿no? Dependiendo también de la esencia de cada artista. Pero siempre es chévere para los oyentes escuchar cosas nuevas de su artista. Y eso al menos yo, y sé que mi grupo también, R y Puma, siempre está buscando, ¿no? Estar innovando y estar siempre en esa búsqueda, en esa práctica para nuevas cosas y ofrecer nuevas cosas al público y que el público no les suene igual. Siguiente, por favor. Entonces, llegamos a un punto que es que sí, ya sabemos la parte teórica, tenemos la trifecta también, que es el talento, la inspiración, estamos inspirados y practicamos. Pero hay un momento que inevitablemente sucede, que es cuando se va la inspiración. Llega un punto en que tú te levantas un día y dices, ajá, no sé de qué escribir, no sé de qué hablar, no sé qué es lo que voy a decir en el siguiente tema. Eso ha pasado, me ha pasado muchas veces. Las personas que son cercanas a mí han sido testigos de eso. Creo que mi mayor lapso de tiempo sin haberme inspirado creo que fue un año, un poquito más de un año, en lo cual no me salía absolutamente nada. Sentía que estaba escribiendo lo mismo, no me hacía escribir nada. Y fue duro para mí porque, o sea, para mí escribir hace parte de mi día a día, de mi vida, y el no tener la escritura es como si no tuviera una parte de mí, ¿no? De lo que me representa, de lo que me identifica. Entonces para nosotros los artistas es bastante duro cuando se va la inspiración, cuando se va la musa, por decirlo así, que simplemente cuando un momento, como digo, te levantas y no sabes qué es lo que vas a escribir, no sabes de qué hablar, sientes que digamos, tu alma no te está diciendo nada que comunicar, ¿no? Entonces hay varias causas por las cuales hay un bloqueo creativo. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Hay distintas causas que son las más comunes. Hay otras que son más profundas, ya digamos en la parte personal. Pero estas causas son las más comunes a la hora de cuando hay un bloqueo creativo. Una es el sentimiento de vacío, que es lo que yo les hablaba. Cuando, por ejemplo, en mi caso particular, cuando yo voy a escribir, yo es como si me preguntara a mí mismo, bueno, ¿qué quiero decir? ¿No? Y también pregunto, digamos, también retóricamente al beat,
a la pista, bueno, esa pista que me está queriendo decir, a dónde me lleva esa pista y qué quiero decir yo también. El sentimiento de vacío es cuando esas preguntas no se responden, cuando sientes que la pista no te dice nada y cuando sientes que tu mismo ser no te dice nada. Sentimiento como de que en este momento ya yo he dicho todo lo que tengo que decir por ahora y me siento vacío, me siento como ya descargado de todo lo que tenía que decir y no hay nada que decir. Está vacía la inspiración. Eso es una causa de bloqueo común. Cuando eso sucede, muchos artistas se tienden a paniquear, por decirlo así, y les da miedo. Y más que todo cuando se enfrentan por primera vez a eso. Normalmente cuando uno empieza a escribir, uno entra en la etapa así como de arrayuez y escribe y escribe y escribe y escribe. Yo también tuve esa etapa de que todos los días, o sea, todos los días hacía una canción. Todos los días hacía una canción. Y hablaba y de temas diversos y todo eso. Y llegó un punto en que, ajá, pero ¿qué más voy a decir? Y eso fue bastante duro, ¿no? Porque fue pasar de un ritmo de que yo escribía temas todos los días, obviamente muchos temas de ellos no tan buenos, la mayoría de ellos nunca salieron, pero sí quedaron rimas para otros temas futuros. Pero pasar de un ritmo de escribir, 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 escribir a un punto en que no te sale nada es bastante complicado la primera vez que te enfrentas a eso. Tú piensas que no vas a superar eso, de que ya se te acabó el talento, se te acabó la inspiración, pero no es así, es simplemente una etapa y es un simple bloqueo creativo, lo cual no hay que temerle, ¿no? También tenemos el miedo a la exposición, que a veces es cuando nos da miedo al reconocimiento, miedo a hablar en público, miedo a exponer nuestras obras. Eso pasa también de forma general cuando estamos comenzando, que el típico pelado que está escribiendo, pero ¿qué estás escribiendo? No, no te puedo mostrar. No, voy a mi libreta. Pero cántame. No, me da pena. Eso, miedo a la exposición. Entonces a veces tanto miedo nos paraliza y se va la inspiración. Es como si la musa dijera, ok, te estoy aquí y no me quieres mostrar, bueno, me voy por tener miedo a mostrarme. Entonces, eso es el miedo a la exposición. También es una causa importante el estrés y el exceso de trabajo. La mayoría de los artistas, yo pensaría, o de los escritores en esta sociedad, por ejemplo, como en la colombiana, no viven de escribir. Lo toman como un hobby o una tarea secundaria que hacen cuando tienen tiempo o cuando se sienten inspirados. Pero una de las causas del bloqueo creativo es el estrés y el exceso de trabajo, cuando estamos enfocados o haciendo muchas cosas a la vez. Simplemente la mente como método de supervivencia, por decirlo así, bloquea esa inspiración. No tenemos tiempo para, digamos, otra fatiga mental o otro ejercicio mental que es escribir. A algunas personas le pasa, a otros no. Entonces simplemente no llega a la inspiración. A mí me pasa mucho cuando estoy trabajando en algún proyecto, por ejemplo, un proyecto como este de capacitaciones que me toca redactar, escribir, hacer gráficas, formularios, publicaciones, videos. No tengo tiempo y tengo mucho estrés encima como para inspirarme a hacer una canción. A mí me pasa de forma personal, a otras personas no le puede pasar. Puede ser una causa de bloqueo la falta de léxico, claro que sí. La falta de léxico puede causar falta de inspiración, pero creo que más que falta de inspiración es como una limitante a la hora de tú expresar lo que quieres. Porque digamos, tú puedes estar inspirado y puedes querer decir muchas cosas, pero si te falta léxico o te falta palabras para expresarlo, no lo puedes expresar. Entonces no es como tanto un bloqueo creativo, sino un bloqueo lingüístico, por decirlo así. Pero sí, o sea, el de pronto sentirse frustrado, el del no poder expresar, hombre, pero no puedo expresar, o sea, quiero decir algo, pero no encuentro las palabras, eso te puede bloquear, claro que sí. Adriana Rincón dice, ¿qué piensas de la inspiración con sustancias psicoactivas? Ese proceso le enlaza mucho con el rap, pero ¿afecta o no afecta? Bueno, yo tengo una postura sobre el consumo de sustancias psicoactivas. Yo no consumo ninguna sustancia, cigarrillo, ni ningún tipo de droga, ni alcohol, ni nada.
Pero muchos artistas lo utilizan, digamos, para expandir su percepción, por decirlo así. Porque para nadie es un secreto que algunos tipos de sustancias tienen esa cualidad, tienen esa capacidad. Eh, por ejemplo, el cannabis, también el LSD o las plantas, digamos, medicinales como el yagé, la ayahuasca, todo ese tipo de sustancias eh, abren otras percepciones en nosotros. Y hay personas que aprovechan eso para, para inspirarse. Y no solamente en el rap, sino, digamos, artistas en cuadros, por ejemplo. Hay cuadros que tú ves así muy trip. Y es precisamente a veces producto de ese tipo de viajes, por decirlo así. Viajes con sustancias para alterar la percepción. Yo creo que si eso no te limita a ti en tu talento, no te limita en tu potencial, es válido. Y siempre y cuando no te afecte en tu vida de forma negativa. Yo siempre coloco el ejemplo, Steve Jobs metía LSD a lo loco. Bill Gates también, y mira las personas que lograron ser en sus proyectos, ¿no? Ya de parte personal es otra cosa. Pero hay muchos artistas, Gabriel García Márquez, escribía fumando marihuana. Entonces, sí, eso lo ligan mucho al rap y en ocasiones genera una imagen negativa, pero yo creo que es cuestión de saber manejar tus adicciones, por decirlo así, porque todos somos adictos a algo. Todos somos adictos a algo. Unas cosas son legales, otras no. Hay gente que es adicta a la cerveza, hay gente que es adicta a la televisión, adicta al sexo. También son adicciones y todas las adicciones en extremo son malas. Pero si lo utilizan de forma positiva para crear cosas fantásticas y no les afecta o no los limita, pienso yo, es mi concepto personal y es totalmente refutable también. Y pienso yo que es válido. Yo no lo hago, pero pienso yo que es válido. Tenemos también el perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo también es una de las causas de bloqueo creativo. Y nos estamos siempre dando palos, autojuzgándonos, para nosotros lo nuestro no vale nada. Siempre detrás del perfeccionismo hay como una culpa, alguien culpándote, y ese alguien eres tú mismo, ¿no? Alguien juzgándote. Entonces, nada te sabe, nada te huele, nada te parece. Y eso te bloquea, porque te vas a sentir frustrado, porque sientes que lo que estás haciendo no es bueno. A veces eso es causado también por la falta de confianza y todo eso genera el perfeccionismo, ¿no? El ser muy racional, a pesar de que esta parte artística también es un proceso cognitivo y un proceso de la mente, a veces tendemos a racionalizar absolutamente todo y hay veces que en el arte debes romper las reglas. Debes romper las reglas de todo tipo, incluso tus propias reglas mentales, ¿no? Para poder llegar a ese punto de potencial que puedes dar. Entonces a veces nos limitamos mucho, nos volvemos cuadrados, por decirlo así. Digamos, estamos escribiendo y nos encontramos con una rima y nos quedamos ahí. Miércoles, ¿y qué rima con eso? ¿Y qué puedo decir? Pero es que esto no rima y no es coherente. ¿Y qué rima? Y nos quedamos ahí, hombre, sigue escribiendo, que algo se te va a ocurrir. Entonces ya sabemos, ya tenemos recursos, ¿no? Si tenemos una rima, sabemos que podemos utilizar una esdrújula, no necesariamente tiene que ser consonante, puede ser una sonante, todos esos son recursos. Y el no utilizarlos o el satanizarlos, por decirlo así, porque hay gente que sataniza las asonantes, por ejemplo, es limitarte recursos a ti como artista, ¿no? Entonces, no nos metamos en ese cubito, en ese margen, sino que intentemos romperlo y dejar de ser un poquito más racionales, porque a veces fuera de esos límites es que se encuentra el verdadero potencial, ¿no? También hay una cosa que se llama los oyentes cero. Los oyentes cero o lectores cero, a las personas que escriben, son esas personas a las cuales tú les muestras de primero tus escritos, tus temas, nadie más, antes de publicarlo, antes de subirlo a YouTube, antes incluso de grabarlo, los oyentes cero. Yo siempre tengo 2, 3 personas que son mis oyentes cero. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces tenemos oyentes ceros mal escogidos. Personas que no tienen tanto criterio o ese tipo de personas que todo lo que tú demuestres está bien. Todo lo que tú demuestres le va a gustar. Pero no es porque sea realmente bueno a veces, sino porque simplemente es como una idealización de tu trabajo
entonces no tienen como un criterio para decirte, no, mira, yo pienso que en esta parte de la canción podrías cambiar, o en esta parte no me gustó, siento que suena muy fuerte, suena feo, no sé, como que no es coherente. Ese tipo de oyentes son los que son valiosos. Obviamente también está el otro extremo, que es el que nada le gusta. Esos oyentes cero son tóxicos porque van a afectar tu seguridad y realmente, ¿para qué le muestras el trabajo tuyo a alguien que siempre te va a decir que está mal, ¿no? Entonces tenemos que buscar un equilibrio de oyentes, oyentes que tengan criterio, pero que las cosas que te tengan que decir las digan de una forma constructiva, porque para eso son los oyentes ceros, para que te den sugerencias que aporten y enriquezcan tu arte. También está el miedo al que no guste, que hace parte del perfeccionismo y parte de la confianza en uno mismo. Miércoles, ¿qué voy a hacer si esta cosa no gusta? Si esto no pega, si este tema no llega a los tantos likes, si este tema no llega a tantas reproducciones. Eso es inseguridad en ti mismo. Tu arte está, tu arte es simplemente por el hecho de que tú lo creaste. Que no guste o que guste, ya es cuestión de gustos de las personas, ya es cuestión de cada quien, cuestión de la manera en cómo lo lleves. Pero tu arte en sí, si a alguien no le gusta tu arte, no quiere decir que tu arte es malo. Entonces no podemos caer en ese miedo a que tal persona no le guste, porque siempre va a haber una persona que no le guste y otra persona que le guste. Debemos entender eso. Si nos vamos a poner a prestar atención a todas las personas que dicen que no me guste, nos vamos a quedar ahí bloqueados. Hay personas que tienen en el tema de YouTube 1000 likes, pero tienen 2 dislikes y sufren por esos 2 dislikes. Tienen 70 comentarios buenos y 3 comentarios malos y sufren por los 3 comentarios malos, no leen lo bueno. Ven el vaso medio vacío siempre. Ese es el miedo a que no le guste. Y el bloqueo también llega a veces por compararse con otros, ¿no? Hombre, no sé quiéncito escribió 5 temas en tanto tiempo y yo no llevo ni la mitad del primero. Hombre, este man ya llegó, ya logró firmar un contrato con no sé quién y yo mírame aquí todavía rapeando en no sé qué, rapeando aquí en el baño. Brother, no te compares con otras personas. Es el peor daño que te estás haciendo. Cada quien tiene su proceso. Cada quien crece y avanza en las condiciones que la vida le coloca. Y cada quien afronta esas condiciones de forma distinta. Entonces, porque una persona, digamos, menor que tú, esté avanzando su carrera artística un poco más que tú, no quiere decir que tú seas malo o no quiere decir que tú estés atrasado. Simplemente la persona está viviendo su proceso, al igual que tú. Simplemente disfrútalo y no estés pendiente de quién está al lado, porque ahí te vas a quedar. Siempre va a haber alguien que puede estar más adelantado que tú, así como siempre va a haber alguien que puede estar un poquito más atrasado que tú. Pero como a veces siempre nos fijamos de las cosas malas, nos tenemos a comparar siempre con personas, digamos, que están más avanzadas. Y no nos comparamos para motivarnos, sino para descalificarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que genera frustración. Aquí Jair Mejía dice, la comparación despierta frustración y despierta sentimientos que no construyen. Evidentemente, yo no puedo estar pendiente de que si R sacó un tema y le está yendo bien y a mí no me está yendo tan bien. Yo no puedo ponerme en eso. Porque como digo, cada quien tiene su propio proceso. Esas son las causas más comunes de bloqueo creativo. Ahora vamos a la siguiente, por favor, que son unos métodos, no son métodos así como tan teóricos, sino son pautas las cuales son buenas seguir a la hora en que se generan esos bloqueos de inspiración. Antes de comenzar, la primera que les digo es relajarse. O sea, no tener miedo al bloqueo de inspiración. Eso nos pasa a todas las personas. Hay momentos en que perdemos la motivación, perdemos las ganas de levantarnos. Eso también es falta de inspiración, sino que aplicado a la vida. Entonces, no le tengamos miedo a eso. Es algo meramente humano y es algo temporal. No es algo que va a ser permanente. No es que te vas a quedar sin inspiración toda la vida. Siempre la musa va a llegar y la musa va a volver. Entonces, pasamos a la siguiente. Hay una serie de pautas para superar este bloqueo, estos bloqueos a la hora de escribir, ¿no? Uno es componer sobre lo que nos apasione. Hay veces que queremos irnos, no sé, como a veces de intelectuales o de críticos políticos y podemos hacerlo, pero cuando estamos bloqueados, lo mejor
es buscar cosas que nos apasionen, cosas de las que sepamos a fondo, cosas de que nos motiven a hablar, cosas que tú hablarías en una conversación cuando hay bloqueo. ¿Por qué? Porque eso va a incentivar, a estimular tu creatividad, tus ideas, para que lleguen y fluyan de mejor manera. Entonces, cuando estás bloqueado, primeramente no tengas miedo y segundo, comienza a buscar temas que te apasionen, temas que te gusten. Hombre, está pasando esto y este tema me apasiona, voy a escribir sobre eso. Tampoco me voy a sobreexigir, voy a empezar a escribir ideas, voy a escribir unas cuantas rimas y a ver qué pasa. No hay que sobreexigirnos, no hay que frustrarnos por eso, simplemente dejar que fluya. Porque a veces la inspiración es así, fluida, dejar que pasen las cosas a ver qué sucede. Otra pauta, digamos, que funciona es escribir sin corregir para neutralizar ese perfeccionismo que hay en nosotros. Escribir, yo a veces me siento en una libreta y empiezo a escribir bobadas realmente, rimas, rimas graciosas, bobadas que yo sé que nunca van a salir y simplemente lo hago para reírme sin corregir, a pesar de que no rimen, a pesar de que la letra esté fea. Escribo. A veces no tienen sentido, pero el ejercicio simplemente de escribir comienza a darte esas herramientas para inspirarte, porque en esas escrituras sin correcciones encuentran ideas buenas que puedes aprovechar más adelante. Y de ahí esas ideas puedes generar canciones y puedes recuperar la inspiración. Entonces, no seas tan duro contigo, no seas tan drástico contigo. Escribe cuando estés bloqueado sin corregir. Hombre, a lo que salga. De todas maneras, ese producto no va a ser producto final. Vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale, qué mi mente tiene por decir. Y podemos ver que eso nos va a ayudar a superar un poco más el bloqueo. También está romper la lógica. Como ya decimos, a veces tendemos a ser muy racionales, muy racionales. Entonces, cuando estés escribiendo, haz un cambio, un giro, por ejemplo, un giro inesperado. Estás escribiendo de un tema, pero métete por otro. Como les digo, son escrituras prácticas que no necesariamente van a salir a la luz. Estás escribiendo de amor, de un momento a otro empiezas a escribir mamando gallo, como mamándole gallo a la persona. O toma roles también, ¿no? Toma roles, digamos que estás escribiendo de un momento a otro, comienzas a escribir como si estuvieras riendo o como si estuvieras llorando en extremo, exagerando, caricaturizando las cosas. Eso es romper la lógica y eso hace en nuestro cerebro un clic que puede incentivar a que llegue de nuevo la creatividad. Oyentes cero adecuados, ya lo hablamos de los oyentes cero, buscar esas personas que tú sientas que tienen un criterio y que tú sientas que lo que te van a decir van a construir. Normalmente los oyentes cero son personas que saben de escritura, saben de rap, es lo preferible, ¿no? O que sean colegas tuyos, artistas, amigos, que tú les puedas decir, mira, tal, es que tal esta letra, que tal este rapeo y tal, será que sí está bien. Personas que sepan del género, personas que sepan de la escritura, ellos te pueden dar un concepto mucho más fundamentado de tu música o de tu composición, ¿no? Y pedirles sugerencias, siempre estar abierto a las sugerencias. Esos oyentes ceros adecuados son bastante importantes en el bloqueo. Hay que buscar también nuevas instrumentales, nuevos artistas, nuevos sonidos. Como le dije, esa es parte de la práctica, buscar, entrenar nuestra mente, adaptarla a nuevas situaciones, salir de la famosa zona de confort. Todo el mundo habla en estos tiempos de salir de la zona de confort. Realmente hay que hacerlo. Hay que buscar nuevas cosas, nuevos sonidos, para que a veces en esas otras facetas de nosotros que nos obligamos a adoptar, se encuentran cosas interesantes. Yo en estos días compartía un shot mío donde no rapeo, sino que en tono. Y no en tono con un beat, sino en tono con los chasquidos. Entonces eso me hizo salir de mi zona del siempre rapeo, sino me fui mucho más suave y encontré muchas cosas, muchos recursos valiosos que créanme que voy a utilizar más adelante en otras creaciones. También hablar con colegas, con artistas. No hablar de tu bloqueo, como los oyentes cero. Hablar, escuchar, ver qué están haciendo, ver qué proyectos tienen, ver qué ideas plantean. Eso te nutre bastante. En el momento que estás sin inspiración, tú te tomas tu tiempo, estás calmado
y simplemente te nutres del arte de otras personas, de la inspiración de otras personas. Obviamente no te vas a copiar, pero buscar como esas nuevas visiones del mundo que hay en cada artista. Y tú dices, oye, ve, esa idea está bacana. Hombre, esa rima que está planteando él, me gusta cómo lo hace. Entonces, hacer ese tipo de cosas puede generar una serie de recursos para superar los bloqueos, crear un ambiente propicio también, buscar un ambiente calmado, relajado. Yo cuando estoy así bloqueado, como que voy al mar o voy a algún lugar solo y me dedico tiempo a mí. Hablo conmigo mismo o simplemente no hago nada, solamente respiro y ya, medito. Entonces, crear un ambiente de calma o en el que te sientas cómodo también ayuda a superar esto. Y tener un diario de ideas. Hay veces que estamos bloqueados para hacer temas, estamos cerrados que nos sentamos a escribir y nada que nos sale. Pero a veces tú vas caminando por la calle y se te ocurre una idea bastante interesante. Tú dices, oye, esto yo lo puedo decir una rima. Escríbela. A pesar de que no vas a hacer un tema ahí mismo en la calle, escríbela en el celular, en una libreta. Ten esas ideas ahí. En algún momento, alguna de esas ideas puede ser tan fuerte y tan buena que puede hacer que la inspiración llegue de nuevo y que te apasione el tema y vuelvas a escribir. Entonces, tener un diario de ideas, anota tus ideas, anota rimas, anota conceptos, anota, escribe hasta dibujos también. No solamente letras, dibujos, símbolos, todo eso ayuda, ¿no? Pasamos a la siguiente. ¿Me están escuchando? Aló. Sí, perfectamente, brother. Te escuchamos. Ah, ok, bueno. ¿Y se está viendo la pantalla? Ah, vale, ok, es que aquí no me sale. Pasamos a la siguiente, que es, ¿qué hago yo cuando me bloqueo? Ya, ¿qué hace Kine el Profeta, qué hace Daniel Jiménez cuando se bloquea? Ya son unos tips, ya está en la parte, digamos, final o llegando al final de esta jornada. Ok, aquí lo que llamamos son los truquitos que yo digo que de forma personal yo hago cuando siento que me estoy bloqueando inspiración, que digamos que estoy escribiendo un tema que me gusta, llega un punto en que se me acaban las ideas, se me acaban las rimas, por decirlo así, no sé qué más decir en el tema. Estos son los truquitos. Lo primero que hago, evidentemente, cuando ya no me salen las ideas, yo me detengo y me tomo un break, me tomo un descanso. Yo normalmente cuando escribo, estoy inspirado y escribo, puedo escribir un tema enseguida completico, pero a veces hay temas complejos, hay temas que, digamos, requieren investigación, buscar otro tipo de recursos, buscar videos. Me gusta hacer temas que aporten bastante, ¿no? Y a veces necesitas apoyar de otros. Entonces, cuando son esos temas y no sé qué más decir, yo paro y descanso. Yo no me ya me estoy quemando mucho las neuronas hoy. Voy a parar porque si me sigo forzando, no voy a llegar a ningún lado. Van a salir unas rimas feas y no es lo que quiero. Hago un break, un descanso, vuelvo a escribir otro día, vuelvo a escribir en 2, 3 días más, cuando de nuevo me siento a escribir, de nuevo el beat me hable, ¿no? El siguiente truquito yo lo hago cuando yo estoy frente a la libreta realmente vacía, que eso también puede generar bloqueos, ¿no? Hay veces cuando te enfrentas a que ves que no sabes. Yo lo que hago es comienzo a la libreta por los laditos, entonces garabatos, a rayar, hacer dibujitos bobos así, de palitos, y empiezo a rayar, a rayar, a rayar, a decir cosas, a hablar conmigo mismo, hasta que en algún momento me llega una idea, me llega la primera frase. Para mí la primera frase, la primera rima, la primera estrofa luego, son muy importantes. Por eso siempre busco de que la primera frase me guste, la primera dos versos, que es la primera rima, me gusten, y luego la primera estrofa me guste también. Si no me gusta, corrijo, tacho y vuelvo a escribir hasta que me sienta. Pero antes de, empiezo a rayar la libreta y empiezo a hacer ese montón de garabatos de forma como ilógica, de forma improvisada,
para que digamos que la mente se vaya como acostumbrando, como estimulando poco a poquito hasta que empiezan a fluir las ideas. Eso me funciona bastante a mí. Otra, y esto yo lo hago, es cuando me empiezo a detener en una rima, o digamos, termino una estrofa y digo, ajá, ¿qué más voy a hablar de esta estrofa? Yo lo que hago es hablar lo que estoy escribiendo. Una cosa es rapear y otra cosa es hablarla, ¿no? Cuando yo lo hablo, digamos, vamos a suponer un ejemplo, bombo sobre caja. Bombo sobre caja y un sample distorsionado, es todo lo que necesito para olvidar el pasado. Bombo sobre caja y un sample distorsionado, es todo lo que necesito para olvidar el pasado. Ese es el rapeo. Entonces yo lo que trato de decir es eso mismo, pero como si lo estuviera hablando, sin rima por ningún lado, utilizando sinónimos. Decía, lo que hago es hablar de las composiciones. Bombo sobre caja es todo lo que yo necesito en este momento porque me hace olvidarme de todo. Entonces digo, ajá, ¿qué más puedo decir? El bombo sobre caja me hace olvidar del todo. Yo simplemente cierro los ojos y me alegra el día. Esa fue la idea principal que me salió después de hacer ese ejercicio. Entonces salió con los ojos cerrados y el cuello de arriba abajo, excelente. Me hace sonreír después de haber llorado. Entonces, eso te da ideas de lo que es lo que vas a decir y después tú simplemente con esa idea puedes volver la rima. Entonces eso es una buena estrategia. Cuando tú no sepas qué rimar o no sepas qué más decir, olvídate de la rima. Simplemente habla lo que estás escribiendo, porque es que una canción es un mensaje. Tú estás hablando de algo. Entonces, haz como si estuvieras hablando con una persona. Si tú estuvieras hablando de ese tema con una persona, ¿qué más tú le dirías a esa persona? Y ahí te pueden salir bastantes ideas. Luego está la parodia, que es lo que yo le decía ahorita, la lógica. Yo a veces cuando estoy bloqueado así, que no sé qué más escribir, que ya intenté hablar y tampoco me sale porque no es una técnica infalible, yo y parodio lo que estoy escribiendo. ¿Cómo lo parodio? Lo caricaturizo. Digo todo lo que estoy rimando con una intención opuesta. Si yo estoy hablando de, digamos, un poquito de egotrip, egocentrismo y tal, yo vengo y digo todo eso de forma riéndome todo. Todo lo rapeo riéndome. Cuando, digamos, tengo esa libertad y lo hago y me río de mí mismo, de cómo suena, a veces lo grabo en audio, esa parodia, que es por parodia. Entonces yo hago ese tipo de ejercicios, digamos, hablando como si estuviera llorando, como si estuviera riéndome, lo mismo que estoy rapeando, o con la voz de un bebé, con la voz de un viejito, son, digamos, mamá, que yo hago con mis letras para desestresarme, para dejar, digamos, de ser tan serio y para olvidarme de que no puedo escribir más en el momento. A veces esos ejercicios me ayudan mucho a que fluyan nuevas ideas, el reírme de lo que estoy haciendo, en toda la parodia, estoy inventando, y yo me pongo a pensar, hombre, ¿qué tal si la gente me escuchara? Entonces, el relajar mi mente y distraerme por un momento, cambian mis ideas. También paro y descanso y salgo a tomar aire libre, me voy, doy una vuelta, me voy en Transmetro, doy una vuelta por ahí, como ya dije, me voy a la playa a veces, o simplemente salgo a caminar, a algún familiar, un amigo, yendo de eso por completo. Esos son truquitos que yo les podría aportar, ¿no? También dejo de darme palo, ¿no? Dejo de ser tan perfeccionista y entiendo que ya eso hace parte de mi proyecto, eso hace parte de mí. No siempre voy a estar inspirado y los bloqueos de inspiración, los estancamientos siempre van a suceder. Entonces lo que hago es comprenderlo y darme tiempo. Ya desarrollé tal confianza en mí y en mi inspiración y en mi talento que ellos siempre vuelven. Entonces no esfuerzo nada, ¿no? Yo a algunas personas le he dicho, o sea, para mí escribir es todo un ritual, ¿no? Escribir, yo tengo que estar relajado, la pista me tiene que decir algo, tengo que tener ganas de escribir todo un conjunto de características para que yo pueda escribir de manera fluida. Entonces, pues me doy tiempo y comprendo esa parte de mí como artista. Y hablo con personas.
no solamente con colegas, hablo con personas, mamo gallo, ya sea por chat o en persona preferiblemente, y me distraigo. El hecho es no forzarnos, el hecho es no... Pasamos a la siguiente. Y por último, señoras y señores, las gracias, ¿no? Por estar presentes aquí. Para concluir, quiero decirles que el arte, este género del rap es muy bonito y es muy grato a la vez. Cuando comienzas a entenderlo, cuando comienzas a desarrollarlo y se te empiezan a dar las cosas. Entonces no nos desanimemos, enamorémonos de esto, de nuestro arte, ya sea la escritura, eso también se puede aplicar para otras disciplinas. Enamorémonos, apasionémonos de esto, que solo así es que se logran resultados gratificantes y resultados realmente importantes. Recordemos, la pasión, el entrenamiento y la inspiración es lo que va a apoyarnos el talento con el que nacimos, ¿no? Y no tengamos miedo cuando esas situaciones lleguen, cuando la inspiración se vaya, por muchos factores, a veces nos va mal, peleamos con alguien, con la familia, con la pareja, y se nos va la inspiración también. No tengamos miedo, no tengamos temor a transitar por ese camino sin inspiración, ella siempre va a volver. Entonces pasamos a la sesión de dudas, preguntas o comentarios. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario que hacer respecto a la clase, con mucho gusto los leo, aunque a lo largo de todo esto han expresado algunas dudas. No sé si tengan otra para cerrar, los leo. Bueno, entonces siendo que no hay comentarios, podemos dar por terminada esta última jornada de quinto elemento. Y dice, llegué con una idea y me termino con muchas ideas de este género que desconocía y que es interesante. Te felicito. Bueno, muchas gracias a Diana Rincón por ese comentario. Sí, realmente es la idea de estas actividades, ¿no? Que nos vayamos nutridos de muchos más conocimientos que podamos aplicar a la vida diaria. Creo que no hay más comentarios y siendo así, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes por ser parte de estas jornadas. Han sido jornadas que sé que son muy provechosas. Gracias a la jungla que nos brinda estos espacios. Felicidades. Gracias a ustedes por asistir, por querer ser parte de esto. Realmente nos llena a nosotros como colectivo el poder contar con ustedes, ¿no? El poder contar con su presencia y su atención. Recuerden seguirme en las redes sociales, King el Profeta, en Facebook, en YouTube, en Instagram, @King_el Profeta, así al igual que en nuestras redes sociales de colectivo, La Jungla Barranquilla, La Jungla Hip Hop Oficial en Facebook y en Instagram. Gracias por el espacio a ti y a los demás muchachos, siempre es satisfactorio el conocimiento adicional que nos llevamos luego de todas las jornadas. Bueno, gracias Linda por ese comentario. Realmente me hubiera gustado también que hubieran más personas a lo largo de todo este proceso porque creo que es contenido valioso, pero bueno, va en la decisión de cada quien de querer avanzar y de querer crecer, ¿no? Eso es algo que no podemos obligarnos. No sé si Puma quiere decir unas palabras para despedirnos. Ok, primero que todo, contento y agradecido y felicitarnos y felicitar a todas las personas que han creído en este proceso, que en las buenas y en las malas encaminaron con nosotros esta aventura de aprendizaje en psicofreestyle, en enfoque TICAR y en la composición musical. De verdad, esto ha requerido un gran esfuerzo, dedicación, empeño, sacrificio, y ahí se ve reflejado más de 5 años de trabajo. Como decía Daniel, una lástima que no esté tan lleno, que no hayan tantas personas interesadas en su propio crecimiento, ya que somos personas
con el aval suficiente para entregar, digamos que un certificado o un conocimiento. Gracias a todos ustedes. Esto fue Quinto Elemento. Esperemos que la pandemia culmine para hacer estas actividades, pero ya en modo presencial. Yo soy Puma Locutor de la Calle. Me puede conseguir también en Instagram como Puma-Locutor. AR como R Contenido Pesado. Muchas gracias a todos, de verdad. Esperemos y nos vemos en la próxima. Aquí finaliza todo, pero el camino continúa. Muchas gracias a todos y nos vemos cuando el hip hop lo diga.